Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos en su espacio de cada semana, Entendiendo la Realidad. Gracias al patrocinio del Grupo Medios ACN, llegamos a cada semana con temas de interés del quehacer nacional e internacional. Franklin Martínez, buenas tardes, buenas noches, buenos días para la gente que nos está viendo. En este programa que vamos a hablar en una primera parte acerca de quién es el Dios Padre, y en una segunda parte vamos a estar hablando en un segundo programa acerca de la carrera de la fe. Mientras tanto, Franklin, buenas tardes y ¿cómo anda la vida? Saludos a todos, muchas bendiciones y siempre cuando estemos en la fe, estamos muy bien. Lo demás es asunto accesorio y que Dios siempre nos llene de su presencia. Bien, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que nunca pasa de moda y es el Dios Padre, sus atributos, su paternidad, el amor que Él manifiesta hacia toda la humanidad, y vamos a analizar en este diálogo qué significa el Dios Padre. Y creo que, Franklin, es interesante que empecemos nuestro diálogo hablando acerca de quién es el Dios Padre realmente. Bueno, siempre en la humanidad o el hombre ha tenido esa prerrogativa de quién es Dios. ¿Cómo vino Dios? ¿Cómo se manifiesta en el mundo? Para muchos, Dios no existe. Para otros, Dios sí existe y lo ven a través de los diferentes eventos de la naturaleza y así por el estilo. Pero la evidencia principal de que tenemos un Dios bueno y un Dios que existe y que se ha dado a conocer a la humanidad, lo constituye la palabra de Dios. Cuando nosotros analizamos Romanos 1, ahí vamos a verificar que el apóstol establece como punto de partida la revelación de Dios a través de la naturaleza. Es decir, ¿quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el universo? ¿Quién hizo los mares? ¿Quién hizo todo lo que constituye el planeta Tierra donde vivimos? Y más allá, el universo. Bueno, pues el apóstol Pablo dice que es Dios y a través de eso entonces comienza a dar una serie de explicaciones. Otro punto que evidencia la existencia de Dios conforme a nuestro contexto cristiano es la personalidad de Jesús. Él mismo da testimonio de que viene del Padre y al Padre iba, y entonces ahí nosotros podemos ver toda la evidencia divina y la parte humana de Jesús. Y otra parte también vital que evidencia la existencia de un Dios Padre amoroso y compasivo constituye la esencia del bien que mora en el ser humano. Por ejemplo, cuando usted ama a alguien, aunque no sea digno de ser amado, cuando usted le sale de sí hacer el bien, cuando usted sirve a los demás y cuando usted realiza una serie de elementos que procuran el bienestar suyo, de la sociedad, del país, etcétera, etcétera, evidencia de que hay una fuerza intrínseca que te motivan a hacer eso. Y obviamente la Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, donde no hay sombra, mudanza ni variación alguna. Tú sabes que, por ejemplo, hay un aspecto muy importante de la iglesia, diríamos del siglo II, siglo III, que apareció el famoso credo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles empieza haciendo una confesión y dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es decir, que le dan una categoría a Dios. Número uno, lo consideran como un padre, ¿verdad? Y en segundo lugar, lo consideran como creador de todas las cosas. Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos acerca de quién es Dios, necesariamente tenemos que hablar de Dios como un creador de todas las cosas. Sí, y eso es
muy vital que lo traiga a colación porque cuando en la época de los apóstoles habían diferentes teorías acerca del origen y la creación del mundo. No podemos soslayar que el único pueblo monoteísta en ese entorno era el pueblo de Israel. Por lo tanto, el criterio judío acerca de la creación se basaba en el libro del Génesis, que todo lo que constituía el universo, lo que constituía la tierra, había sido creado o realizado por Dios en el tiempo que precisó para realizarlo. Sin embargo, la creencia egipcia, la creencia asiria y de otras naciones entendían que cada uno de los elementos que componen la naturaleza lo habían creado sus diferentes dioses. Y por ejemplo, ¿quién creó el cielo? Ellos tenían un dios diferente. ¿Quién creó el sol? Bueno, el sol lo creó Baal y Baal es el dueño del sol. ¿Quién creó la lluvia? La lluvia, por ejemplo, la creó el dios, vamos a suponer, el dios Ninru. ¿Quién creó las lunas? ¿Quién creó las estrellas? Astarte. Creó los ejércitos de los cielos, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo apostólico también primaba la creencia romana. La creencia romana también atribuía la creación a varios dioses y la cultura romana tenía como dioses principales, tenía a Apolos, tenía a Venus y tenía una serie de dioses que eran lo que ellos entendían que habían creado en algún momento los elementos que componen el mundo. Entonces los apóstoles, para evitar cualquier tipo de confusión, especialmente a los nuevos creyentes, y bajo el argumento de los gnósticos y de otras doctrinas religiosas extrañas, entonces emergen con el credo apostólico y ahí entonces evidencia muy claro bajo esa confesión quién es el creador de los cielos, quién es el creador de la tierra y quién es el creador de todo. Inclusive el apóstol Pablo, parte de los argumentos que él explica, creo que en Romanos capítulo número 1, es que Dios se ha dado a conocer a través de las cosas creadas. Y Pablo enfatiza su deidad, su eterno poder, su grandeza, ha sido manifestada a través de las cosas que él ha creado. Sin embargo, en la misma parte de ese capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo dice que aunque Dios se dio a conocer a través de las cosas creadas, sin embargo las criaturas adoraron más a las cosas creadas que al propio creador. Y ahí entonces cayeron como tú dices, en la adoración de los dioses falsos. Y por cuanto cayeron en esa idolatría, entonces Dios lo entrega. Y Pablo habla un término bastante fuerte, ahí dice una mente reprobada, para que no le pueda resplandecer la luz de la verdad. Claro, Dios no forza a nadie a que crea en Él. Dios lo que hace es que pone los elementos que evidencian que Él existe. Ya Él te da ese libre albedrío para que tú creas que existe, ¿verdad? Un Dios creador. Si tú no quieres entender, entonces te van a absorber varias corrientes o varias teorías. Por ejemplo, en el campo de la filosofía tenemos varias teorías que explican el origen, ¿verdad? O tratan de explicar el origen del mundo, el origen del universo, atribuyéndoselo, ¿verdad? Que según los filósofos antiguos, Heráclito, Parménides, entre otros, por cada elemento de la naturaleza tenían una explicación. El sol, bueno, se creó a través de una bola de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no quieres creer quién creó el universo, entonces, obviamente, tú puedes creer las demás corrientes que tratan de dar esa explicación. Ahora, eso no, bajo ninguna circunstancia, soslayan la existencia de Dios y la evidencia que tenemos que hay un Dios que existe. Pero ahora, cuando nosotros hablamos ya del Dios del Antiguo Testamento, la forma en que se dio a conocer, ¿qué explicación podríamos dar acerca de eso? Sí, como habíamos señalado antes, Dios toma como ejemplo a una nación para revelarse de manera directa a la humanidad.
como un padre totalmente entendible, compasivo, amoroso, poderoso, magnífico, un Dios totalmente justo, etcétera, etcétera. Entonces, Él elige a la nación de Israel y entonces en las diferentes circunstancias por las cuales estaba atravesando el pueblo o sus padres, entonces Dios se les revelaba de una manera especial. Por ejemplo, en el libro de Génesis narra Bereshit bara, Elohim Bereshit bara, está en el hebreo una forma plural, dioses, connotando una fuerza dominante, una fuerza poderosa que avasalla cualquier tipo de Dios en particular que no sea el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces ahí tenemos el nombre de Dios Elohim, que significa plenitud de poderes. También tenemos el nombre de Yahvé, Yahweh o Jehová, que significa el que era, el que es y el que siempre será. El que es suficiente, el que es autosuficiente, el que depende de sí mismo, el que existe por sí mismo y no precisa de ningún tipo de ayuda para existir. Tenemos, por ejemplo, el aspecto, ¿verdad? Cuando Moisés recibió la misión de ir a alimentar al pueblo. Moisés él no había recibido esa revelación directa de Dios, no conocía el poder de Dios. Entonces ahí Dios se le reveló por primera vez, le dijo, dile que el Dios que es, Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. El Dios que es, el yo soy, el que soy, el que era, el que es y el que siempre será, te envía. Pero fíjate que tú estás hablando, quizás resumiendo, sobre los atributos de Dios. Si Dios es un Dios único, ¿verdad? Que se da a conocer a través de diferentes formas. Y ya tú has mencionado la unicidad, la grandeza, el poderío, pero realmente es un solo Dios. Aunque se ha manifestado de diferentes maneras, sigue siendo un solo Dios. Y eso le dio la característica especial al pueblo de Israel de que solamente se adoraba a un solo Dios y de que Dios exigía que solamente a Él se le adorara. Cuando Israel caía ya en la devoción y adoración a otro Dios, entonces venía el problema. Es decir, estamos hablando de un solo Dios que se ha dado a conocer a través de diferentes manifestaciones. Sí, sí. La intención divina era darse a conocer a su pueblo de diferentes formas, de diferentes maneras especiales. Reunir todas las condiciones como Dios creador, como Dios sustentador, como Dios poderoso, para que su pueblo jamás estuviese en la ocasión de pensar en otra fuerza creadora o en otro Dios similar a los dioses de los paganos. Por eso, por ejemplo, cuando el pueblo estaba en el desierto, que tenía guerra contra el enemigo y ellos se sentían impotentes, entonces Dios daba instrucciones precisas a los líderes para que desarrollaran una actividad de manera breve y especial, y el pueblo se diera cuenta de que no eran los líderes, sino el Dios que respaldaba a los líderes. Por ejemplo, cuando estaban en el desierto peleando con Amalek, la Biblia dice que Dios le instruyó a Moisés para que levantase su mano hacia arriba, y mientras la mano de Moisés estuviese arriba, entonces prevalecía el pueblo de Israel. Si bajaba las manos, prevalecía entonces Amalek. Entonces la señal era ahí, no era que la mano de Moisés tenía fuerza, ni que Israel tenía poder para vencer a Amalek, porque eran una gran multitud, con muchos niños, con muchas mujeres, totalmente cansados de más de 400 años sirviendo en Egipto. Entonces Dios le quería dar a entender que la fuerza la tenía él. Entonces por eso manifiesta esa especie, ¿verdad?, de
de actividad rápida y manifiesta su poder en gran manera especial. El asunto cuando se enfermaban, levantó una serpiente para que el que mirase a la serpiente se sanase. Obviamente el mensaje que estaba en que no era la serpiente que tenía el poder, sino era Dios. Entonces Dios, aparte, en cada uno de estos pequeños detalles, le daba a entender algo nuevo al pueblo para que entendieran de que Él era sobrenatural, que Él era suficiente, que con Él lo tenían todo. Por ejemplo, Jehová Adonai, yo soy tu amo, soy tu Señor, soy tu Creador, Él, el Altísimo, el que todo lo puede, el que nada le es imposible. Entonces, en los nombres de Dios, en los atributos de Dios, tenemos que Dios reúne las condiciones específicas y con evidencia de manera directa se la entrega al pueblo de Israel para que vea que los dioses de los egipcios, los dioses de los asirios, los dioses de los sirios, de los babilonios, no tenían bajo ninguna circunstancia ese poder que él tenía porque eran dioses inventados, eran yeso, eran mano de barro que si no lo movía no había forma. Entonces el Dios de ellos era diferente. Nunca se había registrado de que un pueblo con más de 2 millones de personas entrasen al Mar Rojo, entiéndase Canal de Suez, y que humanamente se viese de que hasta que esa multitud no pasase, el mar no se cerrase. Muchos después intentaron hacer lo mismo y perecieron en las mismas aguas. Entonces son milagros sobrenaturales que solamente un Dios supremo, un Dios absoluto, un Dios magnífico, un Dios que rige la humanidad, lo puede hacer después más nadie. Franklin, ya entendemos que tenemos un Dios único, tenemos un Dios que se da a conocer a través de diferentes manifestaciones que dan a entender su eterno poder y realmente su naturaleza. Pero nos interesa saber de qué manera, cuáles serían las reglas o las formas en que yo puedo acercarme a Dios. Bueno, en esa parte Dios es muy específico. Fíjate que cuando Dios liberta a su pueblo de Egipto, y volvemos a decir que toma a Israel como modelo, tanto para libertarlo como aparecérsele, para revelarle su poder, su cuidado y todo. Entonces ahora los reúne como un ejemplo de nación donde iba a primar una regla muy vital para nosotros ver de cerca a Dios. Entonces, cuando hablamos de acercamiento a Dios, la pregunta que nos hacemos como seres humanos, ¿cómo lo hacemos? La Biblia establece en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, Deuteronomios, del Número, que ahí están las reglas, las leyes, los decretos, los estatutos que Dios da a su pueblo para que se acerquen a Él. Hay un elemento vital que se llama santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad, conforme a lo que establece la Biblia, significa consagración, significa separación. Entonces, el que quiere acercarse a Dios debe de cumplir las reglas de la santidad, que significa abandonar todo lo que se llama el aspecto del pecado, todo lo que es negativo, todo lo que a Dios no le agrada. Entonces, cuando yo digo que amo a Dios, la Biblia señala que debo de guardar su mandamiento. Guardar su mandamiento significa darle cumplimiento a lo que Dios ha escrito. Entonces, darle cumplimiento a lo que Dios ha escrito significa que yo soy una persona que me consagro, que sigo a Dios y que todas las leyes que Dios dictó para que yo me acerque a Él, entonces de alguna manera u otra yo hago el esfuerzo para que se cumpla en mí. O sea, yo no puedo decir que yo soy un santo de que yo amo a Dios cuando yo te odio a ti. Bueno, Franklin, en nuestro tiempo siempre nos traiciona y estamos avanzando en nuestro diálogo, pero ya en este tiempo que nos queda, ¿podríamos establecer alguna relación entre lo que es Dios y el cristianismo? Y también podríamos pensar de qué forma Dios se acerca al hombre, de qué manera Dios mantiene relación con la humanidad, ya que es un padre, ya que es Dios. Uno piensa que Dios es amor, de que Dios es misericordioso y que de una u otra forma tiene algún tipo de comunión con sus hijos, pero ¿cuál sería la relación entre Dios y el cristianismo?
¿Y de qué manera Dios se acerca a nosotros? En el Antiguo Testamento, como ya lo habíamos señalado, Dios elige a la nación de Israel como modelo. Incluso hay un texto en el libro del Pentateuco que establece que Dios le señala a Israel: te he elegido a ti como una nación, no porque sea mejores que las demás, sino para darme a revelar, a conocer a través de ti. Entonces el peso de Israel era guardar la santidad. Israel tuvo problemas para guardar la santidad y por eso Dios tuvo que castigarle en varias ocasiones. Tuvo que permitir que el enemigo, ¿verdad?, la azotara, tanto a la tribu del norte como a la tribu del sur, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento hay una relación muy directa con Dios y la humanidad. En esta ocasión no está Israel, sino en esta ocasión ahora aparece Jesucristo, ¿verdad? un personaje que la verdad, como le llaman las personas que no lo conocen, que se llama el Mesías, el Salvador, el Libertador, cuya misión principal es libertar, salvar a la humanidad. ¿Cómo entonces yo me acerco a Dios? Muy sencillo. Yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a mi favor. Renuncio a un sistema de vida antigua y entonces me proscribo a las leyes, a los estatutos, ¿verdad?, a los principios y fundamentos cristianos, y de ahí en adelante yo tengo una relación directa con Dios a través de Jesús, que son las mismas reglas de la santidad. Separarse el pecado en toda su esencia. Había un pensador que decía que Dios quiere tener una relación real y verdadera con sus hijos. Es decir, tener una comunión, una relación muy estrecha. Yo estaba esta tarde o en el día de hoy leyendo un artículo ahí en un periódico de circulación nacional y había un escritor que hablaba sobre quién era Dios y hacía una crítica acerca de las diferentes ideas que la gente tiene acerca de Dios, y él decía, bueno, podríamos racionalizar a Dios, cada cual puede tener una idea acabada de quién es Él, y también enfocaba la parte de relación, la parte ya interna que debe existir entre Dios y el hombre. Pero en definitiva, Franklin, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios que se ha dado a conocer, y tenemos un Dios que quiere establecer una relación de amor con sus hijos, con aquellos que se consideran sus hijos, porque yo y tú llegamos a la conclusión de que no todo el mundo es considerado como hijo de Dios. No, ¿verdad? ahí que radica el asunto. Porque ahí entonces entra sin pretender en el aspecto teológico del asunto de la adopción, que eso sería ya tema de análisis de otro diálogo. Pero no todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios entonces tenemos que ser adoptados, y para ser adoptados entonces tenemos que cumplir con los requisitos que tú mencionabas al principio. Sí, ahí que radica el asunto. Hay un solo Dios, hay un solo camino, ahí es donde radica todo. Hay un solo evangelio, hay una sola regla para salvación. ¿Dónde radica el asunto? En que el hombre quiere buscar a Dios desde su óptica, desde su conveniencia. Entonces lo que hace es que inventa sectas, inventa religión. Entonces en ese camino errático es donde hay muchas personas, ¿verdad?, dentro de ese laberinto, que entienden que tienen una regla particular de buscar a Dios y hacen y deshacen todo cuanto venga a su alcance. Entonces ahí es donde vienen las diferentes críticas de que ¿por qué Dios permite eso? No. Dios no va a juzgar a la humanidad, porque cada quien tenga una regla propia para salvarse, ni porque la religión que inventó fulano de tal dictamine qué tienen que hacer sus adeptos para llegar al cielo. No. Dios solamente va a juzgar a la persona, número uno, por la persona de Jesucristo. Entiéndase, Dios le puso la salvación a la humanidad en bandeja de plata a través de Jesús. Luego que tú aceptas a Jesús, están los principios y los fundamentos bíblicos para entonces tú seguir el camino de la salvación. Si tú te paras de ahí, si tú te sales de ese camino, si tú te sesgas, es decir, te doblas, si tú te tuerces, porque tú entiendes que tú tienes tu propia regla, entonces el problema ahí no es de Dios. Ahora bien, sépase que cuando Dios vaya a juzgar a la humanidad, lo va a juzgar
por lo que establece la Sagrada Escritura y no por lo que establezca ningún tipo de libro ni ningún tipo de religión. Bueno, el tiempo nos traiciona, Franklin. Hemos llegado a la parte concluyente de nuestro diálogo de esta semana, entendiendo la realidad, y hoy estuvimos hablando acerca de nuestro Dios Padre. Será hasta una próxima.